es un punto importante y la interconsulta es fundamental en nuestra práctica. Muy bien. Yo quisiera intervenir. Una palabra que me encantó es psicoeducar. Creo que la labor de cualquiera de nosotros, y psicoeducar puede ser también en el neurocirujano, en el neurólogo o en cualquier médico. Creo que una de las labores importantes de la medicina es psicoeducar, y eso implica psicoeducarnos a nosotros mismos, de decir qué sí podemos hacer y qué no debemos de hacer. Incluso quisiera agregar, por ejemplo, los pacientes cuando nos dicen no quiero medicamento, mejor usted atiéndame, le decimos no, espéreme. Si el médico le dio el medicamento es por algo. Entonces, esto es ventanilla de allá y esto lo tiene que atender con el médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que reforzar justamente lo que el médico ya hizo como labor clínica. Claro. Muy frecuentemente en mi práctica clínica, afortunadamente muy frecuente por contar con la experiencia del doctor Clériga, me dice su asistente, oiga doctor, ¿puede venir a ver un paciente? Porque vino a ver al doctor Clériga, pero ya está aquí, pues no es un paciente para el doctor Clériga, él prefiere que lo vea un neurólogo. ¿Lo puede usted ver? Digo, claro que sí, con todo gusto. Si me espera 3 o 4 horas, encantado, lo atendemos, ¿no? No, tratamos de hacer esto, ¿no? Porque eso sucede, el paciente busca al médico de su confianza con el que ha tenido alguna experiencia y se acerca a él, lo cual es completamente natural. Pero en realidad, aunque para mucha gente parecería que no, y que estamos tratando de, no, mejor mandárselo a otro, evadir trabajo, lo que fuera, y es muy importante decirlo fuerte y claro, lo que nos rigen son principios de honestidad y de ética, ¿no? De saber qué realmente no debemos hacer porque no tenemos la formación, la capacidad o la experiencia. En ese caso, doctor Clériga, ¿cuáles son esos pacientes que usted dice, no, primero que te vea alguien más? Sí, bueno, son muchos, ¿no? Es decir, si un paciente llega, me duele la cabeza, ¿desde cuándo le duele la cabeza? No, pues tengo como 3 años que me duele la cabeza. Ese probablemente no es un paciente neuroquirúrgico, entonces tiene que ser visto por el neurólogo o quizá por el psiquiatra o el psicólogo si tiene alguna otra causa que no sea orgánica, ¿no? Y finalmente, digo, pues lo que nosotros vemos realmente son pacientes con trauma, pacientes de columna, pacientes con tumores cerebrales, con aneurismas, malformaciones arteriovenosas, hidrocefalia, etcétera. Cosas que se tratan habitualmente quirúrgicamente. Hay otras cosas que no son quirúrgicas, básicamente, que es, por ejemplo, radioterapia, lo que es radiocirugía, que realmente no tiene nada de cirugía, pero lo hace el neurocirujano, junto con el neurooncólogo y con el radioterapeuta. Finalmente, son cosas que nosotros no vemos. Si hay un área de interacción muy importante, básicamente, por ejemplo, Parkinson, lo ve el neurólogo, hay un apartado del tratamiento quirúrgico de los pacientes con Parkinson, de hacer lesiones o poner neuroestimuladores en pacientes que son de difícil control. Igual que la epilepsia, nosotros de entrada no vemos pacientes con epilepsia. Si el neurólogo nos dice, no puedo controlar a este paciente, tiene un área de lesión muy localizada, bueno, entramos, quitamos esa área de lesión para que el paciente tenga un mejor control. Entonces hay una interacción muy, muy importante. Lo que vemos con mucha frecuencia son recetas que dice neurología, especialista en columna, y dice, bueno, a ver, ¿cómo que neurología especialista en columna, no? Muchos neurocirujanos hacen neurología y eso realmente pues no es ético. Yo digo, si estás en un pueblito muy lejos, que es muy difícil con neurocirujanos estar en un pueblito porque no tienen los medios para operar y no hay nadie, no hay un neurólogo cerca, bueno, pues está bien que veas a algún paciente y si es un paciente complicado, lo refieras. Pero en una ciudad realmente no es ético que los neurocirujanos veamos problemas neurológicos. Y no es ético básicamente porque no tenemos la formación. Y si nosotros vemos lo que le ha pasado a la literatura médica en los últimos años, es increíble, ¿no? Leer todas las revistas de neurocirugía, lo que es de columna, lo que es de tumores, lo que es... Digo, la verdad no nos da tiempo de leer toda la literatura neuroquirúrgica.
mucho menos leer la literatura neurológica que ha crecido de una manera impresionante, sobre todo en el área de esclerosis múltiple, Parkinson. Digo, la verdad es que no es ético porque no le hacemos un favor al paciente, realmente lo vamos a tratar probablemente mal. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos de evitar, ¿no? Sí, bueno, esto es muy importante, ¿no? Nosotros como neurólogos también tenemos nuestro buen número de pacientes que no debemos de ver. Y yo quiero hacer aquí una pregunta muy concreta al doctor Clériga, porque nosotros, por ejemplo, algo que un neurólogo no debe de ser el médico primario de un paciente, pues es de pacientes con padecimientos de columna, ¿no? La semana pasada tuve a una persona mayor que me insistía muchísimo, es que yo quiero que me vea el doctor Riestra, es una paciente mayor que tiene muchos problemas de columna y está operada. Con todo el dolor de mi corazón, agradeciendo muchísimo la confianza, se va usted a parar en este consultorio y yo le voy a decir, vea a un neurocirujano, ¿no? Pero no, es que yo ya no quiero que me vuelvan a operar. O, oiga, dolor, a mí me duele la pierna y yo creo que es ciática. ¿Usted me puede ver? De verlo sí, y probablemente pueda diagnosticarlo como todos nosotros y dar un abordaje inicial. Pero en realidad le vamos a salvar al paciente tiempo, dinero, esfuerzo si lo dirigimos con el especialista adecuado que es el neurocirujano. Pero existe esta preocupación. No, es que luego me va a querer operar. ¿Ustedes los neurocirujanos luego quieren operar a la gente, doctor? ¿O cómo funciona? Bueno, todo es, como dicen, a según. A según. Quien te vea, ¿no? Entonces, finalmente hay gente, neurocirujanos son muy quirúrgicos y todo se opera, pero no, hay ciertos lineamientos, ¿no? Hay padecimientos que antes de pensar en cirugía se puede intentar dar un tratamiento no quirúrgico, que puede ser fisioterapia si es columna, puede ser infiltraciones, puede ser medicamentos, y con eso se resuelve el problema en la mayor parte de los pacientes, y un porcentaje pequeño no se resuelve y requieren tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, si hay gente que dice, llegan pacientes que me dicen, es que me dijo el doctor fulano de tal que voy a quedar paralítico, no voy en la silla de ruedas y no me opero y todo. Y esos son mitos realmente, ¿no? Entonces, finalmente hay muy pocos procesos en la columna que pueden producir eso, que será un tumor y que es, obviamente la mayor parte son quirúrgicos, ¿no? Es que yo he oído que las cirugías de columna, ya doctor, la gente que se opera de columna siempre le va muy mal y queda mal, ¿no? Son ese tipo de mitos que sabemos que en realidad, pues en manos de un especialista con experiencia y con el advenimiento de nuevas técnicas y procedimientos ha mejorado mucho, ¿no? Sí, columna es un área difícil de la neurocirugía en el sentido de que, sobre todo cuando hablamos de dolor. Entonces, finalmente yo diría que desafortunadamente no podemos dejar sin dolor al 100% de los pacientes, ¿no? Entonces, finalmente hay un porcentaje pequeño, eso le decimos a los pacientes que en ciertos procedimientos tienen unas posibilidades del 90% de estar bien, un 10% de que no. Entonces hay que ser honesto con los pacientes y decir, la cirugía no es, en columna no es infalible, ¿no? Y el problema con la cirugía de columna es que hay que tener un diagnóstico lo más exacto posible para diseñar el tratamiento del paciente. Si nosotros lo tomamos a la ligera, vamos a operar pacientes y vemos pacientes con 4, 5, 6 cirugías de columna, con lo que se llama famosas columnas fallidas, con dolor de espalda y finalmente muy alejados de un tratamiento definitivo. Claro. Oye, Alonso, ahorita me hiciste recordar que ahí en el consultorio nuestras secretarias, que habla un paciente y dice, quiero ver a alguno de los médicos porque tengo nervios, ¿sí? Y la secretaria muy amablemente le pregunta, ¿y cuál es su problema? ¿Sí? Y a veces resulta que la propia secretaria sabe discernir esto es más neurológico que psiquiátrico o psicológico. Y un poquito es lo que es educar. Claro. Y que sepan qué estamos haciendo.
pero es algo tan común que quieren ver por nervios al psiquiatra y a veces por dolores de cabeza al psicólogo o al psiquiatra. Y a veces, como dicen, sí hay una interpolación muy grande. Claro, y el problema, y por lo que estamos aquí, es porque precisamente hay una sobreposición muy grande de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos, ¿no? Pero me gustaría ahora decir, por ejemplo, bueno, entonces cuando ves al neurólogo, ¿no? O cuando no lo ves, ¿no? Como dijo David Resnikov, que él tiene su sesgo en psicogeriatría. Bueno, yo también tengo mi sesgo en neuropsiquiatría, y por lo mismo, y por ver muchos pacientes con Alzheimer y con enfermedades degenerativas, vemos mucha gente mayor, ¿no? Los dos. Y bueno, muy comúnmente los pacientes esperan que nosotros seamos su médico general de primer contacto, geriatra y demás, lo cual de veras no tengo ni idea de cómo hacer, ¿no? Como decía el doctor Clériga, no me alcanza para leerme toda la literatura de neurología, menos o apenas la de mi subespecialidad o de las partes del cerebro y del sistema nervioso a las que me dedico, porque también hay que decirlo, siendo neurólogo, hay enfermedades que yo mejor difiero con otro especialista dentro de la neurología. Por ejemplo, contamos con especialistas en esclerosis múltiple. Yo no debería de ser el médico primario de alguien con esclerosis múltiple si del otro lado de la pared hay un especialista que es de lo mejor que hay y que puede hacerlo, ¿no? Pero ciertamente el neurólogo no debe de ser el médico de primario o atender primariamente trauma, ¿no? Trauma craneano, accidentes o de espalda. No debe de ser el médico primario de un problema de columna en términos generales. Generalmente no somos los médicos primarios de un tumor cerebral. Y como le explicamos a los pacientes, no es que te vayan a operar, es que hay que tomar decisiones en el ámbito neuroquirúrgico. ¿Lo opero o no lo opero? ¿Le hago lo mando a que lo infiltre el anestesiólogo o lo mando a que le hagan otro procedimiento? No, este paciente sí tiene posibilidades de salir con terapia física. ¿Qué clase de terapia física y qué medicamentos hay que darle, ¿no? Y eso lo decide el neurocirujano por su experiencia viendo estos padecimientos. Dentro del área, digamos, neuropsiquiátrica y psicológica, cualquier médico, un médico general, un médico de primer contacto, debería de ser capaz de dar un antidepresivo, de discernir entre un cuadro de ansiedad, de darle algo a alguien primariamente para algo reactivo, ¿no? Ansiedad reactiva y demás, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros podemos hacerlo con cierto nivel de suficiencia y nos toca ver comúnmente personas con depresión, por ejemplo. Y nos toca verlas porque las personas con depresión y con padecimientos psiquiátricos son el 50% de la consulta general. De la gente que va al médico, por cualquier razón, 50% tienen temas psiquiátricos o psicológicos. Entonces, no todos esos pacientes van a ser referidos y algunos de nosotros los vamos a ver y los vamos a ver con cierto nivel de éxito. Pero definitivamente el neurólogo no debe de ver trastornos primarios de la personalidad, no debe de ver trastornos del ánimo mayores, especialmente aquellos con riesgos suicidas o de autodestrucción. E idealmente no debe ser el médico primario de trastornos psiquiátricos mayores, como lo dije, como esquizofrenia, trastorno bipolar del ánimo, trastornos de la conducta alimenticia y otros por el estilo, ¿no? Pero hay mucha sobreposición, ¿no? Cuando nosotros entramos a la carrera de medicina, supongo que también de psicología, ¿no? Cruza uno la puerta al aula el primer día de clases y escucha uno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es el equilibrio biopsicosocial. Y nosotros nos quedamos así y decimos, ¡qué aburrido! Yo quiero trasplantar corazones y quiero hacer cosas así. Y ese concepto es muy profundo. Y es el concepto más profundo que hay en medicina, ¿no? Por supuesto que los médicos nos dicen eso y luego se dedican los siguientes 6 años a inculcarnos el modelo estrictamente biológico, ¿no? Y de lo psicológico y de lo social nos dejan así como un poquito cuchos, ¿no? Pero todos los pacientes, no importa la enfermedad que tengan,
van a tener un componente biológico y van a tener un componente psicológico-conductual propio del individuo, y va a haber algo en su medio ambiente que esté influyendo para bien o para mal y que haya que modificar para que realmente la medicina sea integral. Nosotros trabajamos de manera muy integrada como parte de un equipo aquí en el hospital y además con muy buenas experiencias de trabajo en equipo, que es lo que pensamos que debe de favorecer al paciente. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, no sé si cada uno de nosotros pueda poner un ejemplo de cuando interactuamos con otros especialistas, ¿no? Esto es muy común. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, ¿no? El paciente con dolor de espalda, ¿no? El paciente con dolor de espalda ya fue al neurocirujano y el neurocirujano ya hizo lo que tiene que hacer y su parte está cubierta, ¿no? Pero ¿en qué circunstancias un psiquiatra o un psicólogo podría intervenir o ser de utilidad, por ejemplo, en un paciente con dolor de espalda, ¿no? Por poner un ejemplo, podemos poner 2 o 3 ejemplos más, ¿no? ¿Quién se avienta? Bueno, básicamente están de moda las técnicas de biofeedback para control de dolor, sobre todo dolor que no tiene un tratamiento quirúrgico, que no ha respondido a fisioterapia. Entonces el biofeedback nos puede ayudar para este tipo de pacientes. Muy bien. No, sin duda. El traslape es enorme. Muchas veces, después de un procedimiento quirúrgico que cambia la estructura o la relación de la familia en la vida, ¿sí? Acércatelo más, ¿no? De alguna manera, pues intervenimos tanto el psicólogo como el psiquiatra, porque pueden haber depresiones secundarias después de un tratamiento quirúrgico. O durante el proceso de la enfermedad pueden haber trastornos confusionales agudos postquirúrgicos, en los cuales hay conductas aberrantes y que el neurólogo y el psiquiatra pueden intervenir. Y pues diríamos que otra vez es la honestidad, ¿sí? Es la honestidad de decir a quién trato y a quién no. El traslape más grande y el odio más grande hacia ti es que tú y yo vemos lo mismo, ¿sí? Sí, claro. Él es neurólogo de la conducta, el doctor Riestra, yo soy psicogeriatra y los dos somos demenciólogos. Es como si decir, esta debería ser una especialidad extra, diferente. Bueno, y ese es precisamente un punto, ¿no? Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿no? A mí me preguntan todo el tiempo, ¿no? ¿Quién debe de ver a un paciente con enfermedad de Alzheimer? Es un área que compartimos tanto la neurología, no todos los neurólogos que tenemos interés en neurología del comportamiento, la psiquiatría, no todos los psiquiatras que tienen interés en la psicogeriatría, y los geriatras, no todos los geriatras que tienen interés en las demencias. Entonces, realmente, ¿qué médico es el que debe de ver a un paciente con Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurológica, ¿ok? Entonces, primariamente es campo del neurólogo, pero dentro de sus manifestaciones clínicas y de las más importantes que hay, pues son las manifestaciones en el ánimo y en la conducta. Y ese es el área propiamente dicha del psiquiatra. Los que tenemos formación dentro de la neurología del comportamiento sabemos manejar la psicofarmacología, pero por ejemplo desconocemos aspectos gerontológicos, ¿no? O desconocemos los aspectos propiamente de formación del psiquiatra, de manejo de los familiares, de cuidados del paciente con crónico, enfermo, ¿no? ¿Y qué tantos de estos pacientes necesitan apoyo psicológico? Hemos querido muchísimas veces, lo hemos tratado con cierto éxito, de hacer grupos de ayuda para familiares de pacientes, ¿no? Y para personas que tienen enfermedades neurológicas o psiquiátricas, pero que además requieren el apoyo psicoterapéutico y el acompañamiento durante estos padecimientos. ¿Qué nos puedes decir de eso, Alberto? Hay algo que pasa mucho en las familias que tienen pacientes crónicos, neurológicos y psiquiátricos. Sucede que con el cuidado y el contacto constante de la relación con el paciente, se desarrolla algo que acuñó Julian Leff y Bauch hace más de 30 años, que se llama alta emoción expresada. Y la alta emoción expresada es una
es un desgaste emocional que tiene la familia por el contacto y el cuidado que tiene con el paciente. Por ejemplo, Julian Leff hizo unos estudios muy interesantes en esquizofrenia y se dio cuenta que los pacientes que tenían medicación, ¿no?, estaban muy bien medicados, a pesar de estar bien medicados y tener un buen seguimiento, recaían. Y se preguntaba, bueno, ¿por qué recaían? Y se dio cuenta que las familias de los pacientes con esquizofrenia tenían esto que se llamaba alta emoción expresada. Y entonces comenzaron a trabajar con las familias en psicoeducación justamente. Y entonces empezaron a bajar la alta emotividad, ¿no? La alta emotividad tiene que ver con, tienen a la crítica, a la negación. Entonces hay una serie de aspectos que en el paciente impactan. Entonces los pacientes son vulnerables y por eso recaen. Y cuando empezaron a trabajar con familiares de alta emoción expresada y bajaron la alta emotividad, los pacientes empezaron a estar más estables. Entonces había menos recaídas. Entonces se hace prevención de recaídas a través de la psicoeducación. Entonces es la manera como nosotros podemos coadyuvar. El trastorno primario de la esquizofrenia lo atiende el psiquiatra, pero nosotros apoyamos en esta parte en la alta emoción expresada y también, por ejemplo, en la psicoeducación del paciente, ¿no? Entonces, ahí podemos trabajar. O por ejemplo, otro caso, ¿no? Los casos de pacientes, en el caso de la neurología, los pacientes con lesión medular. O sea, yo tuve la experiencia, yo estuve en neurorehabilitación, y los pacientes con lesión medular, pues bueno, tienen su tratamiento, reciben la noticia que, bueno, ya no van a caminar, etcétera. Y lo que yo hacía, por ejemplo, en el centro de neuro, era intervención en crisis, porque muchos a partir de ahí desarrollaban cuadros depresivos, algunos comenzaban a tener ideación suicida, y entonces el trabajo de la intervención en crisis para que el paciente, entre que acepta y no acepta esta noticia, sino que tiene un proceso de adaptación, pues viene un ajuste emocional muy importante, ¿no? Y se pone en juego muchas cosas como el sentido de la vida, la funcionalidad, etcétera, y esa parte donde el psicólogo interviene como de apoyo. Pues sí, Alberto, pero así como le dije al doctor Clériga, y perdón porque sé que ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero quiero agotar esto un poco. No, doctor, yo no voy a ir con el psicólogo nada más para platicar, o sea, yo voy a ir a pagar nada más para dar una platicadita. La verdad es que yo no creo en eso, doctor, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta concreta a ese tipo de actitud, Alberto? ¿Nada más platicar es algo que no tenga valor terapéutico? Una forma de abordar justamente esto es parte de la negación. Ajá. La psicoeducación es una herramienta muy importante porque uno le da elementos concretos, reales al paciente de lo que pasa y no de lo que yo pienso respecto a intervención. Y entonces, a partir de ahí, el paciente empieza a enfrentar o afrontar y a introyectar qué es lo que le ocurre, digamos, como desde fuera, ¿no? Y en algunos casos tiene éxito. También en algunos casos los van a volar y jamás acuden al psicólogo, ¿no? Pero en algunos casos empieza a sensibilizarse y a hacer conciencia. Y hacer conciencia pues, implica que también de pronto se deprime, ¿no? Pero una vez que uno hace un enganche a partir de la psicoeducación, podemos empezar a trabajar. Muy bien. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo a manera de conclusión dentro de su área o procedemos a cerrarlo? Solamente concluir que realmente lo que hacemos los médicos, como lo hacen todas las actividades humanas, pues son servicios que damos a los demás que tratan de ser una ayuda, y en este caso una ayuda en términos del campo de la salud. No hay ser humano en el planeta que no requiera ayuda. Sencillamente no existe. Todos necesitamos algún tipo de ayuda. Algunos de nosotros tienen ideas preconcebidas sobre qué tipo de ayuda necesitamos. Pero la ayuda puede venir, como yo le digo a mis pacientes, puede venir en forma de una lanita, puede venir en forma de un conecte, puede venir en forma de una medicina, puede venir en forma de una conversación. Yo el día de ayer recibí uno de los mensajes más significativos que he recibido de algún paciente que vi hace algunos meses, en el cual de manera muy efusiva y que fue para mí por demás significativa, me agradece que lo que hicimos en consulta fue un cambio grande en su vida. Y lo que hicimos fue platicar.
Lo que hicimos fue platicar, lo que hicimos fue darle información, lo que hicimos fue decirle, no te estés metiendo esas cosas que te estás metiendo, ¿no? Cambia tu vida, cambia tus hábitos, busca cómo hacerlo. Entonces, sea que hagamos procedimientos quirúrgicos de altísima complejidad, como abrir el cráneo de una persona y ligar un aneurisma o extirpar un tumor cerebral o de columna, sea que demos medicamentos para los distintos padecimientos, sea que usemos el poder terapéutico de la palabra o de los muchos abordajes no farmacológicos que hay, como el biofeedback, la actividad física, la fisioterapia, la rehabilitación y demás. Tratamos siempre de hacerlo de una forma coordinada y, como lo hemos dicho muchas veces aquí, ética y preocupada por el bienestar del paciente. Así que el consejo práctico, la próxima vez que hablen y le conteste a alguna de nuestras asistentes y les pregunte, disculpe, ¿por qué motivo quiere usted ver al doctor Riestra? No se enojen, no le contesten, ¿y usted qué? ¿A poco usted es doctora? Usted me va a decir qué hacer, como a veces nos pasa, ¿no? O si le dice, mire, me dice el doctor que en realidad usted debería de ver al psiquiatra, no tanto al neurólogo. No les estamos diciendo, está usted loco, váyase de aquí. Lo que estamos tratando, o cuando el doctor clínica le diga, no, mira, esta no es mi especialidad, no es que esté demasiado ocupado y él solo quiere ver pacientes que va a operar esa mañana y para los demás no tenga tiempo, ¿no? Realmente hacemos el esfuerzo, y este es un esfuerzo de educación y de psicoeducación, para que todos nosotros, médicos y pacientes, y que muchas veces nosotros también estamos del otro lado del escritorio, no crean que no, podemos trabajar mejor y lograr un mayor estado de bienestar para todos nosotros y, por supuesto, para siempre estar a sus órdenes y poder ayudar en todo lo que podamos. Muchas gracias a todos por su atención y por su asistencia, que ha sido nutrida, y esperamos que esto haya sido de utilidad para todos. Gracias. Gracias.